Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase de filosofía. En esta unidad vamos a ver al ser humano como sujeto moral. Soy el profesor Jorge Ramsés Álvarez Muñoz y te doy la más cordial bienvenida. Vamos a iniciar con nuestra competencia particular, la cual dice es identificar al ser humano como un sujeto moral, el cual le permite asumir una actitud responsable ante sí mismo y ante los demás. En este rap número 2 vamos a identificar las actitudes que el individuo desarrolla socialmente para conformarse como sujeto moral. Antes de comenzar, pues vamos a tratar de responder estas tres preguntas. Para ti, ¿qué es la ética? Creo que muchas veces hemos escuchado hablar de esta palabra. Sin embargo, pocas veces nos hemos sentado a tratar de definir o a ver cuál es el concepto que nosotros tenemos de esta palabra. Entonces te invito a la reflexión. ¿Qué es la ética para ti? De igual manera, vamos a tratar de responder ¿qué es la moral? Hemos escuchado hablar mucho de esta palabra en radio, televisión, en películas, o la misma familia nos lo dice, ten moral, ¿sí? Vamos a ver también qué es la moralidad. ¿Has escuchado hablar de esta palabra? Creo que es un buen momento para reflexionar. Bueno, pues vamos a comenzar primeramente definiendo qué es la filosofía. Para esto vamos a hacer presente o vamos a mencionar al gran filósofo y considerado como el padre de la filosofía y la ética, al gran Sócrates. ¿Lo recuerdas? Es aquel que dijo, yo solo sé que no sé nada. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que sí sabía mucho. Y en ese mucho saber que él tenía, nos define la filosofía como el saber que aspira el hombre para conocerse a sí mismo por sí mismo. Interesante, ¿no? Vamos pues a la definición etimológica de ética. La definición etimológica de ética proviene de dos vocablos. Podemos entenderla del vocablo latino ética, el cual significa carácter, imprimir carácter, o desde el griego antiguo éticos, que quiere decir costumbre o hábito. La ética es la disciplina filosófica que se encarga de estudiar la conducta moral del individuo. Ojo aquí, ¿qué estudia la ética? La conducta moral del individuo y tiene como objeto de estudio precisamente a la moral. Pero, ¿qué es la moral? La moral la vamos a entender desde su definición etimológica y su definición real. Su definición etimológica, moral proviene del latín mos moris, cuyo significado es costumbre. Ahora bien, su definición real es el conjunto de costumbres, creencias, valores y normas de una persona o bien un grupo social determinado que sirven de guía para obrar, orientan acerca del bien o del mal, o sea, lo correcto y lo incorrecto de una acción. Por ejemplo, vamos a entender aquí que la moral es muy diferente, la occidental, a una moral oriental o incluso a una moral de Medio Oriente. Vamos analizando sus mos moris, es decir, sus costumbres, y vamos a ver que son muy diferentes. Entonces aquí nos damos cuenta que existen varios tipos de moral, de acuerdo a la región en donde estemos hablando. En resumen, la ética entonces es una rama de la filosofía que estudia y reflexiona sobre los actos humanos individuales o bien en sociedad, y el objeto de estudio es el actuar de los hombres en sociedad, o sea, la moral. Entonces, ¿cuál es la relación entre la ética y la moral? Bien, vamos a analizar esta pequeña tabla. La ética define la materia o esencia de lo bueno y reflexiona sobre la diversidad de morales, lo que te mencionaba hace un momento. Bien, la ética se proyecta, ilumina y orienta el comportamiento moral. Y la moral como tal define qué hacer en cada situación. La moral también propone el material para la reflexión ética. Y de aquí se desprende la moralidad. La moralidad, algunos teóricos la consideran como sinónimo de moral. Sin embargo, se dice que la moralidad es la moral llevada a la acción, es decir, la moral aplicada. Adolfo Sánchez Vázquez, filósofo, escritor y profesor hispanoamericano, define a la moral como un conjunto de normas aceptadas libre y conscientemente que regulan la conducta individual y social del ser humano. Cuando su conducta denota actos buenos, entonces estamos hablando de actos morales.
Pero el acto moral tiene varios elementos. El motivo, es decir, toda acción que tú realizas debe tener un porqué. Dos, el fin, es decir, ¿para qué? Es la representación anticipada de la consecuencia. ¿Para qué lo quiero hacer? Tres, los medios, es decir, ¿cómo lo voy a hacer? Cuatro, circunstancias, es decir, todo aquello que está en torno a aquel acto que yo voy a realizar o qué es lo que me está llevando a realizarlo. Y por último, las consecuencias, es decir, cuál va a ser el resultado final. Vamos a analizar de uno por uno. Motivos. ¿Por qué? ¿Es algo interno o externo que nos impulsa a realizar algo? Ejemplo, cuando están atacando a alguien que no puede defenderse o está en desventaja, piden su ayuda. La pregunta es, ¿por qué lo hacemos? ¿Por justicia? ¿O porque reconozca nuestro valor? Etcétera. Si no conocemos el motivo de nuestra acción, no estamos conscientes de ella y por lo tanto actuamos por instinto. Ahora vamos a ver el fin, es decir, ¿para qué? Algunas personas roban por hambre. ¿Por qué? Y la satisfacción del hambre sería el para qué. La conciencia nos vuelve a dar elementos para reflexionar y preceder lo que puede suceder con nuestros actos para comprenderlos mejor. Los medios. Responden a la pregunta ¿cómo? Son la parte central y estos se ubican entre el por qué, es decir, los motivos, y el para qué, es decir, el fin. Ejemplo, obtener dinero. Tengo varios medios para obtener dinero. Puede ser robar, puede ser pedir limosna, puede ser trabajar, incluso, ¿por qué no?, pedir prestado. 4. Las circunstancias. Tienen que ver con lo que rodea al sujeto y que significa algo para el individuo o para su conducta. Es lo inconsciente del sujeto. Ejemplo, el apoyo de los padres a los hijos o viceversa. Es decir, la circunstancia que rodea al sujeto para poder actuar de una o de otra manera. Y por último tenemos las consecuencias, que es el resultado, es lo que cuentan los hechos y no el proceso en sí. A partir de ello se juzga un acto como moral o inmoral. Es decir, es importante que yo identifique qué consecuencias tuvo y con base a esas consecuencias voy a determinar si este acto moral o es inmoral. Se debe analizar el proceso como tal, así como tendremos muchos más elementos de juicio para evaluar el acto moral sin dejar de lado el resultado. Ojo aquí, la reflexión. ¿El fin justifica los medios? Vamos a ver las actitudes entonces morales. Son una forma de motivación social, la cual en ocasiones controla o utiliza las emociones para alcanzar ciertas metas. Traspasan el tiempo de las actitudes concretas y volviéndolas duraderas. Si nuestro proceder es bueno o socialmente aceptable, entonces estamos ejerciendo la moralidad. Algunas actitudes pueden ser consideradas valores, siendo las conciencias morales las que nos indican lo bueno de lo malo y la actitud nos lleva a actuar. Ahora te invito a que veas el siguiente cortometraje y trates de identificar los 5 elementos que vimos del acto moral. 1. Motivos, que responde a la pregunta ¿por qué? 2. Fin, responde a la pregunta ¿para qué? 3. Medios, que responde a la pregunta ¿cómo? 4. Las circunstancias. Y 5. Las consecuencias. Analízalo.
¿Qué te pareció el cortometraje? ¿Lograste identificar los 5 elementos? ¿Sí lo lograste? Muy bien, felicidades. Espero tu actividad. ¿No lo lograste? Vuélvelo a revisar y espero tu actividad. Hasta la próxima.